Bueno, miren, en el caso cubano, creo que es importante que señalemos que ocurre el momento de la reforma de Córdoba, ocurre en una situación donde en la Universidad de La Habana, que era la única institución de educación superior que existía en el país en ese momento, teníamos dificultades como ausencias de la autonomía institucional, insuficiente vinculación con las necesidades de la sociedad, un alumnado de élite por falta de oportunidades para los jóvenes de sectores más desfavorecidos poder ingresar en la universidad. De manera que la reforma coincide en un momento donde había inquietudes estudiantiles, inquietudes de la clase obrera por hacer reformas sociales en el país. Coincide también en esa situación en la reforma, la existencia de un dirigente estudiantil que se llamaba Julio Antonio Mella, el cual tenía una posición de izquierda, y entre las cosas interesantes que él trabajó siendo un hombre muy joven en esa época, fue una declaración de derechos y deberes del estudiante, donde planteaba el deber de divulgar los conocimientos entre la sociedad, la vinculación con el proletariado, que fue realmente una visión, digamos, muy positiva, y fomentar una nueva sociedad donde estuviera libre de parásitos y de tiranos. En aquella época en Cuba reinaba un sistema político de un tirano, ¿no? Creo que en esa posición de Mella, seguida también por otros líderes estudiantiles, se manejó, pienso yo, de una manera progresista, de una manera de avanzada, los riesgos de la política absorbente de Norteamérica. Y una idea que a mí me parece personalmente muy interesante, y es que él planteó que no podía haber una transformación de la universidad si no había una transformación social. Quisiera decir en primer lugar que hay un hecho importante que también fortaleció el pensamiento en Cuba sobre la reforma, que fue la visita que hizo el doctor Arce, que era rector de la Universidad de Buenos Aires, que visitó Cuba en 1922. Él hizo diferentes actividades en Cuba, se reunió con profesores, con estudiantes y por supuesto llevó en sus intervenciones las experiencias o las posiciones positivas de la reforma de Córdoba. Con la influencia de sus líderes estudiantiles, no se movió solo al pensamiento de los estudiantes, ni al pensamiento de los profesores que realmente eran reconocidos como buenos profesores comprometidos con lo que estaban haciendo, sino que se movió también a preocuparse por aquellos que no iban a la universidad. Y entonces surge la idea de la Universidad Popular. En esa idea se movilizan los estudiantes, se movilizan profesores comprometidos con posiciones sociales progresistas, y se empiezan a dar determinados cursos, determinadas actividades académicas para esas personas que podían ser trabajadores, que pudiera ser una ama de casa, pero que no estaban, nunca habían incluso esperado ni pensado en las posibilidades de tener alguna vinculación con la universidad. Por supuesto, ese movimiento fue combatido por la tiranía y tuvo un breve desarrollo, no tuvo una gran posibilidad de extenderse, porque realmente a la tiranía no le convenía que hubiera un movimiento progresista, ¿no? A Mella lo asesinan el 10 de enero de 1929, y nosotros, siguiendo realmente o haciéndose realidad ese pensamiento de Mella, de que no podía haber un cambio universitario si no había una revolución social, el 10 de enero de 1962 se aprueba una reforma universitaria en Cuba. Entonces ese 10 de enero del 62 sí comienza a surgir una universidad vinculada con la sociedad, vinculada con los intereses de la sociedad y por supuesto ya apoyada
por otros movimientos educativos que se habían desarrollado hasta ese momento en Cuba, como fue la campaña de alfabetización, que movió de una situación de analfabetismo en el país que era de aproximadamente el 25% de la población y más del 40% en las zonas rurales, a llevar a Cuba a un estado social donde no había prácticamente analfabetismo. Yo creo que un merecido reconocimiento a aquellos jóvenes de la década del 20 que iniciaron una lucha pero que no pudo continuar. Y realmente, volviendo a la reforma, creo que ese pensamiento de la reforma ha estado presente en la historia de Cuba y en el pensamiento del desarrollo de la educación en Cuba, realmente. En Cuba, creo que a partir del periodo revolucionario iniciado en 1959, nosotros tenemos realmente una educación gratuita en todos los niveles educacionales. Nosotros tenemos una educación bastante generalizada a nivel de país y que avanza. No es perfecto lo que hacemos, evidentemente tenemos cosas que superar, situaciones que podemos hacer mejor, pero evidentemente hay una preocupación que no se ha abandonado ni por los maestros, ni por los profesores, ni por los estudiantes, ni por las organizaciones estudiantiles, eso y que se ha mantenido vigente aún en las peores situaciones económicas que ha vivido el país.